Hola, hola. Dios les guarde, Dios les bendiga, les fortalezca en gran manera. Qué bendición poder estar con ustedes en esta mañana, jueves 22 de febrero de este año 2024. Es una maravilla poder contar con la presencia del Señor en cada tema. En cada tema es una maravilla. Porque sin la presencia del Espíritu Santo no se puede hacer absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Sin la presencia del Espíritu Santo. Por eso es importante solicitar la presencia del Espíritu Santo, ya que Él es el encargado de ayudarnos, de guiarnos a toda verdad. Y por supuesto, en esta serie sobre apologética, nosotros invocamos la presencia del Espíritu Santo todo el tiempo antes de iniciar la programación. Nosotros estamos allí, tú sabes, ¿no? Al pendiente, sí. ¿Para qué? Para que el Señor nos socorra, nos ayude. Es importante eso. Apologética, hemos iniciado con esta serie desde el día lunes, por supuesto. Esta serie se hace de manera, ¿cómo te digo? De manera o de forma sintetizada, ¿sí? Abreviada, porque es muy amplio, ¿no? Y en las casas de estudios, quiero decir, las universidades, estas materias son amplias, extensas, hay trabajo que realizar, investigaciones, hay una lista de apologetas, ¿verdad? Que está en el mundo nuestro ahora, los apologetas antiguos y los apologetas del mundo nuestro, quiero decir, de nuestros tiempos, los apologetas modernos, ¿sí? Los modernos. Y por tal motivo nosotros presentamos aquí como que la base fundamental de la apología o de la apologeta, la base fundamental, de manera tal que usted se pueda motivar e incentivar a poder escudriñar, en convertirse en un asiduo investigador de las escrituras. Eso es lo que desea el Señor. Y por supuesto, el fin de estas instrucciones es brindar una dosis de conocimiento. Recuerden bien, una dosis de conocimiento. Ya ustedes se encargarán con ayuda de Dios de ahondar el contenido del programa, de elaborar sus temáticas, de hacer un proyecto para que juntamente con la iglesia usted pueda, con ayuda de Dios, avanzar, crecer en la fe. Así que bueno, vayan las bendiciones de Dios para todos los que se están conectando en este momento. Que el Señor les siga asistiendo, fortaleciendo. Y bueno, damos las gracias a Dios y a todos los hermanos por compartir. Hermanos de Guyana Francesa que nos escriben por allí. Saludos para los hermanos de Guyana Francesa, los hermanos del Perú, los que están allá, nuestra hermana Loida, que está en Perú, nuestra hermana Esther, y otros hermanos que comparten, los hermanos de Ecuador, algunos grupos de Bolivia, de Colombia, ¿sí? De Centroamérica. Hay hermanos también que están por allí que nos ven. Parte de Europa, también nos ven algunos hermanos y nos escriben al privado. Bueno, gracias por compartir. Es bueno eso, ¿por qué? Porque el mensaje se puede diseminar con mayor rapidez. Se esparce el mensaje del Señor con mayor rapidez. Hermanos, hay una apología que está en el Nuevo Testamento, que no se ha cumplido. Una apología que se convirtió en una profecía. ¿Usted sabe eso? Apología que se convirtió en ¿qué? En profecía. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a estar pendientes. Si escucha bien el audio, esperemos que sí. Mateo capítulo 26, versículo 64 específicamente. Pero antes de leer el versículo 64, hubo un apologista que fue llamado a testificar.
Un apologista, un defensor de la verdad. No hay otro apologista mayor. Hemos dicho que esta palabra no se encuentra directamente en la Biblia, ¿no? Pero ya sabemos qué es un apologista. Es una persona que presenta una apología, una defensa en pro de la verdad, ¿sí? De los fundamentos de la fe. Y este apologista fue nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted lee el capítulo 26, el versículo 71, arriba tiene un subtítulo que dice Jesús ante el concilio. A Jesús se le demandó, hermanos queridos, y se le llevó ante el concilio para que diese parte de su fe, hiciese defensa de su fe, pero ya estaba todo planificado previamente, como ustedes conocen, ya estaba todo planificado. ¿Por qué? Porque ya habían comprado a Judas, le habían dado 30 monedas de plata, habían acordado una trama contra el Hijo de Dios, cómo golpear al Hijo de Dios, cómo excluirlo de la tierra, expulsarlo de la tierra. Pero por supuesto, en las escrituras decía la Biblia que el tiempo, mi tiempo aún no ha llegado, cuando trataban de perseguir y de matar a Cristo. Y Cristo le dijo una vez, dígale a esa zorra que estoy hoy y mañana y luego hago milagros y luego me voy. Es un mensaje que le mandó a Herodes, ¿se acuerdan? Esa zorra. Bien, ahora ya el tiempo de Cristo había llegado. Ya el tiempo había llegado y por la presciencia o el conocimiento previo de la eternidad se escribió todo esto. De acuerdo a ¿cómo se llama eso? De acuerdo a las decisiones propias, bajo su libre albedrío. Y fue Cristo llevado ante el concilio. Ahora, una de las preguntas, después de los falsos testigos falsos en el juicio de Cristo. Y dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, mira la apología de Cristo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Qué cosa tan sorprendente, hermano, esta apología bíblica, esta apología de Cristo, esta defensa de Cristo. No lo negó, te conjuro. Cristo había dicho, el que me negare yo lo voy a negar. Pero hermanos queridos, Cristo aquí admitió y en su apología dijo, tú lo has dicho, además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube de los cielos. Esta apología de Cristo fue maravillosa y profética. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? Agarró y rasgó su vestidura. No podía hacerlo, esos son otros estudios, ¿no? Pero hermanos queridos, esta apología o esta defensa de Cristo está por cumplirse. No se ha cumplido. Y lo que le juzgaron, ahora los papeles serán invertidos. Así que bueno, Dios nos bendiga y nos ayude para tener el espíritu de sabiduría y defender la verdad cuando se os demande. Amén. Ayer estuvimos hablando un poco sobre lo que es la apología y los apologetas. Y hoy, déjenme decirle, estimados hermanos, que en la pancarta de publicidad está apologistas en la Edad Media. La Edad Media está patentada en los textos históricos. Está ahí muy fundamentada la Edad Media. Y en esa Edad Media, que usted se acuerda, porque usted es un historicista también, y si tomamos un lápiz, nosotros podemos anotar que esta Edad Media inició, bueno, un poco antes, ¿no? Pero del año 538 hasta 1798. Usted hace una resta de 1798, le quita 538, da 1260 días. Estamos hablando de profecía, días igual entonces a años, entonces serían 1260 años. A esta profecía se le aúna Apocalipsis capítulo 11, la muerte de los dos testigos, es otra temática, ¿no? Pero por encimita, en la muerte de los dos testigos es nada más y nada menos que la Revolución Francesa cuando mataron los dos testigos.
Estuve conversando con unos hermanitos por allí, pentecostales, y vieron que sí, que qué pena, ¿no? Que habían matado a esos dos testigos, que fueron dos personas que habían matado, ¿no? Qué cosa, ¿no? Los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, Dios siempre levantó o tenía, en todas las épocas ha tenido, especialmente en la Edad Media, defensores de la verdad, apologistas de la verdad, hermanos queridos. Sí, por ejemplo, en el Viejo Mundo, Europa, hubo hombres que se sintieron impulsados por el Espíritu Santo, escuchen bien, por el Espíritu de Santo, a buscar la verdad de Dios como un tesoro escondido. Y por supuesto fueron guiados a las Escrituras. Y estos apologetas, que eran hombres que se prepararon, por ejemplo, en Inglaterra, en el siglo XIV, hubo el lucero, o nació el lucero de la Reforma. Se le da ese título tan bonito, ¿no? El lucero de la Reforma, el lucero de la mañana es Cristo Jesús, dice el Apocalipsis, y lo dice el apóstol Pedro. Pero el lucero de la Reforma se llamó Juan Wycliffe o John Wycliffe, ¿sí? Fue el heraldo de la Reforma, ondeó el estandarte de la verdad para Inglaterra y para toda la cristiandad. Mire, si hubo alguien que asentó, escuche bien, que asentó las bases por primera vez para la Reforma, se llamó Juan Wycliffe o John Wycliffe. Alguien me comentó, no, pastor, que fue Martín Lutero. De Martín Lutero habían profecías que hablaban de los mismos reformadores, que hablaban de este hombre que iban a ser tiempo después. En Martín Lutero se cumplió la profecía de Cristo que dice, si estos tiempos no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Estamos hablando de 1517 por allí, de 1517. Bien, ahora, ¿qué sucedió, hermanos queridos? En la apología de Wycliffe es el capítulo 5 del bestseller nuestro que se llama La historia del conflicto de los siglos. La gran protesta que contra Roma le fue dado a lanzar, no iba a ser acallada nunca, porque inició una lucha que iba a dar como resultado, escuche bien, la emancipación de los individuos, la iglesia y las naciones. Entonces, ¿quién asentó los principios fundamentales de la Reforma en sus apologías? Wycliffe, John Wycliffe, hermanos queridos. Así es. Y por supuesto, este hombre recibió una educación liberal. Estamos hablando de la Edad Media, de los apologetas de la Edad Media. Son muchos, pero vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo para hablar de ello. Él se distinguió en el colegio por su ferviente piedad, ¿sí? Tenía un talento notable para la educación, hermano, y una profunda erudición. Era fluido, era un erudito, hermano. ¿Quién? John Wycliffe. Se educó, se formó en la filosofía escolásticas, en los cánones de la iglesia y en el derecho civil, especialmente el de su país. Wycliffe, el de Inglaterra. Qué cosa tan maravillosa, hermano. Completó los conocimientos de la filosofía especulativa de su tiempo. Como conocía la filosofía de la Iglesia Católica, él sabía o pudo exponer los errores de ella. Este hombre también estudió las leyes civiles, llegó a ser un abogado, hermanos queridos. Era un hombre especialista en leyes y abogó por la libertad religiosa, que eso era, hermanos queridos, libertad civil y religiosa para esa época. Por favor. Bien, hermanos queridos. John Wycliffe, que era un apologeta del Señor, se ganó el respeto de toda la comunidad cristiana, de sus amigos y también de sus enemigos. Sus partidarios, los que apoyaban a Wycliffe, lo veían con orgullo. Era el campeón que sobresalía entre los intelectos más notables de la nación. En el tiempo de la Biblia del rey Salomón hubo apologetas enormes que defendían sus teorías, sí, tenían sus conocimientos sobre la vida. Pero el mayor sabio que se ha levantado según la Biblia fue Salomón. Dice que Salomón era más sabio que los sabios ¿de dónde? Del oriente. ¿Te das cuenta? Entonces,
Wycliffe llegó a ser el orgullo de la nación. Fue el intelecto, o se contó entre los intelectos más notables de la nación. ¿Te das cuenta? Cuando una persona conoce a Cristo y lo acepta como Salvador personal, es transformados por la gracia de Dios, y el intelecto es fortalecido. Las facultades mentales son robustecidas por la presencia de Dios, y al tornarse diestro para esto, también se torna diestro, en este caso como Wycliffe, que estudió la filosofía escolástica, que estudió las leyes civiles de su país y llegó a ser un maestro. Ayer estaba aquí en la casa, llegué a hacer obra misionera en la tarde, y Catherine me manda una cara de alegría y le tomo una foto al examen que están estudiando fisioterapia. 20 puntos. Y yo siempre le digo a las muchachas, mire, antes de ustedes ojear los textos de medicina, de fisiatría, fisioterapia, antes de ver, ya sea en sus cuadernos o en los dispositivos, usted debe leer la palabra de Dios, debe leer la Biblia primero, porque Dios va a estar con usted, y la palabra de manera imperceptible va a obrar dentro de su mente. Cuando usted termine eso, ora, y también ora para poder estudiar la ciencia. Eso fue lo que pasó con el hermano John Wycliffe. John Wycliffe, una maravilla, hermano querido. Este hombre se preparó, se capacitó de manera intelectual, lo hemos dicho al principio, ¿no?, de esta serie, o cómo llegar a ser un apologista, los 2 pasos fundamentales. Eso. Y tenía el temor de Dios. Recuerden que Wycliffe era un catedrático, llegó a ser rector de la universidad. Wycliffe llegó a ser rector de la universidad, hermanos queridos. Y Wycliffe luchó contra los males, los abusos, hermanos, de la Iglesia Católica en esos tiempos de la Edad Media. Wycliffe en el siglo XIV, hemos dicho, Wycliffe, hermanos queridos, estaba en contra de los abusos de la autoridad, de los crímenes que se cometían en ese momento. Y Wycliffe era católico, era un catedrático. Pero ¿qué pasó con este hombre, hermano? Era un sacerdote de la iglesia, ministraba los sacramentos, ¿sí?, la hostia, el bautismo y todas esas cosas. Y recuerda que Wycliffe tuvo una verdad que era esencial para el momento, pero que para nosotros esa verdad es como un granito de arroz. Era la luz pequeñita comparada con la luz de nosotros, pero era la luz completa que necesitaban para ese tiempo. Wycliffe no conoció los 37 puntos de fe. Wycliffe conoció lo básico para la época, lo necesario, lo esencial, la fidelidad, la consagración, la reforma que debía entrar en la iglesia o vivirse o operarse en la iglesia. A los caudillos papales los señaló como fariseos que anulaban el mandamiento de Dios, hermanos queridos. Habían hombres que iban por diferentes lugares y le llamaban en las órdenes de los frailes mendicantes. Eso populaban este tipo de frailes en Inglaterra. Y estos frailes comprometían, hermanos queridos, la prosperidad y la grandeza de la nación. ¿Por qué? Porque la juventud, con estos tipos de frailes mendicantes, ¿qué hacían? La juventud se desmoralizaba, ¿sí? Se desmoralizaba. Eran, ¿qué? Ustedes dirán, ¿qué es este fraile o los frailes mendicantes? Son los frailes que llamamos nosotros indigentes, mendigos, que andaban por las calles solicitando y viviendo de la nación. Eran unos parásitos. Iban en contra de lo que decía la Biblia: con el sudor de tu frente comerás. Y aparte de ellos, los padres de los muchachos, de los jóvenes, decía: yo me voy a convertir en un fraile mendigo o mendicantes. Y los padres lloraban, y de esta manera, dice la palabra de Dios, ellos abolían o violaban el mandamiento de Dios de honra a tu padre y a tu madre. Los padres pasaban gran necesidad, grandes necesidades de hambre, vestido, salud,
los hijos abandonaban a los padres y violentaban de esa manera el mandamiento, aupado o auspiciado por quién, por la directiva papal de ese momento. ¿Te das cuenta, hermanos queridos? Entonces, la palabra de Dios sufrió demasiado y necesitaba que se levantaran hombres, o se levantara un hombre, en este caso John Wycliffe, en ese siglo, hermanos queridos. ¿Y sabe qué hizo Wycliffe? Empezó a escribir, hermano. Empezó a escribir y repartió o publicó los folletos contra estos frailes, ¿sí? No tanto para provocarlos o discutir con ellos, sino para llamar la atención de la gente a las Sagradas Escrituras, porque no estaban sustentados, no estaban patentados en la Biblia ese tipo de frailes mendigos, no estaban patentados. Muy bien, se encendió la mecha, hermanos queridos, y a Wycliffe nuevamente fue llamado a defender los derechos de la corona de Inglaterra contra las usurpaciones. Y habiendo sido nombrado embajador del rey, pasó 2 años en los Países Bajos conferenciando con los comisionados del Papa. A Wycliffe, por su alta preparación, alta elocuencia, este hombre se le nombra embajador del rey. Y realizó diversos viajes, hermano, hablando con los embajadores, los comisionados de quién, del Papa, y hablaba sobre la Sagrada Escritura. Aprovechó de sembrar la verdad. Y las apologías que se encuentran registradas de Wycliffe son maravillosas, excepcionales, hermanos queridos. Después de cumplir esta función de embajador del rey, recibió del rey el nombramiento de rector de Luxemburgo. Y, por supuesto, ahora que hizo el Papa no se iba a quedar callado, y su comitiva, ahora el Papa empezó a lanzar rayos y centellas ¿contra quién? Contra Wycliffe. Y fueron hechas, escuche bien, hermano, 3 bulas papales enviadas a Inglaterra a la universidad. ¿Contra quién? Contra el siervo del Señor, hermanos queridos. Contra el siervo del Señor, y le mandaron a guardar silencio. ¿A quién? A los reyes de Inglaterra, que acallaran a Wycliffe, hermanos queridos. Ahora necesitaban que Wycliffe fuese trasladado ¿hasta dónde? Hasta Roma. Y los reyes conocían que de enviar a Wycliffe para Roma, esto equivalía a una condenación en la hoguera, porque era la sentencia que había para ese momento, hermanos queridos. Y ahora, ¿qué sucedió, hermanos queridos? Como querían matar a John Wycliffe, ¿verdad? Querían matar a John Wycliffe. El Señor le había dicho o cumplió las palabras que dice en Génesis 15:1, creo que se la dijo a Abraham. Y le dijo que no tuviese miedo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Y el Señor volvió a extender la mano para proteger a su apologeta, a su siervo Wycliffe. ¿Y sabe quién murió, hermanos queridos? El que lo quería matar a él. Murió Gregorio XI, el pontífice que había decretado su muerte, y los eclesiásticos que se habían reunido para el juicio de Wycliffe se dispersaron. Estaba la dieta reunida, el concilio reunido, y ya John Wycliffe había preparado su apología, su defensa, para ir hasta allá. Y resulta y acontece que Gregorio XI falleció. El que había decretado la muerte ¿de quién? De John Wycliffe. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces Dios protege a sus hijos, Dios protege a sus apologetas, Dios protege a su siervo, hermanos queridos. A través de la historia lo ha hecho. Te protege a ti, me protege a mí. ¿Cuántas guerras, cuánta planificación satánica no han habido en los concilios, en los comités, en las reuniones, fuera de la iglesia estoy hablando? Y aún dentro de la iglesia también se manifiestan ese tipo de espíritu. Pero ¿qué hizo el Señor? Yo soy tu escudo y tu galardón. Estaré contigo y te acompañaré en donde quiera tú vayas. ¿Y ahora qué sucedió, hermanos amados? El apologeta quedó tranquilo. Pero como la corrupción es tan amplia en la iglesia católica, estoy hablando de la Edad Media, hermanos queridos, 2 papas se disputaban la dirección de sus partidarios. ¿2 qué? 2 papas rivales. Y cada uno solicitaba el auxilio de los fieles para poderse coronar y quedar en su trono como el Papa reconocido a nivel mundial. Y llegaron a un acuerdo los 2 papas. ¿Sabes qué hicieron? Se dijeron, vamos a darnos un tiempo nosotros y vamos a escoger gente. ¿Para qué? Para que nos apoyen y nos vamos a una guerra.
¿Qué tal? ¿Te das cuenta, hermano, cómo se disputaban ellos? ¿Y qué dice el mandamiento número 6? Dígalo usted, hermanos queridos, coméntenos qué dice el mandamiento número 6, hermanos queridos. No matarás, así es. Bien, Wycliffe, hermanos queridos, ahora preparó una apología, una defensa que trató sobre el cisma de los papas. ¿El cisma de quiénes? De los papas. Y en la apología de Wycliffe, ¿qué hizo? Él exhortó al pueblo a considerar, ¿sí? A considerar si ambos sacerdotes no decían la verdad al condenar uno a otro como anticristo. Y la gente se dio cuenta que cómo era posible que los que decían ser cabeza de la iglesia, ser los representantes de Cristo, se estaban matando unos con otros y se maldecían unos con otros. En esa apología, que fue amplia, fue dispersada por toda Europa, especialmente por Inglaterra. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué hizo Wycliffe, hermano? Mientras esa gente se estaba matando unos con otros, por la ansia de poder que había en ese momento, en el vacío, estaba Céfala, la organización católica. Entonces Wycliffe organizó una escuela, o en su universidad organizó un cuerpo de predicadores, de hombres que tenían esas características. Eran sencillos, piadosos, que amaban la verdad y no ambicionaban otras cosas que extenderlas por todas partes. Hombres elocuentes como los 7 diáconos que hemos estudiado nosotros aquí. ¿Se acuerdan la lección de escuela sabática? Bueno, así está. ¿Y qué hizo Wycliffe? Lo mandó por toda Inglaterra a predicar el mensaje. Y no solamente por Inglaterra, recuerda que en Europa esos países están amorochaditos, pegaditos unos con otros, y la verdad se extendió por todos lados. Pero este lucero de la mañana, este reformador, este apologeta del Señor, iba a hacer una cosa extraordinaria. Por primera vez, cuando no existía la imprenta, cuando era los amanuenses, los copistas, era a mano, iba a traducir las Sagradas Escrituras. El proyecto más grande de ¿quién? De Wycliffe, era la traducción de la Biblia en el idioma inglés. ¿Qué te parece? Hermanos, una belleza. Un hombre encumbrado, preparado, capacitado, con unas facultades mentales extraordinarias, bendecido por el Señor, siendo siervo del Señor. Ahora le tocaba traducir la palabra de Dios. Me imagino que de latín ¿a dónde? Al inglés. El inglés era la lengua de ¿quién? Del pueblo, y no contaban con la Biblia. No contaban con la Biblia, hermanos queridos. Ahora, ¿sabe qué pasó con Wycliffe, hermano? Déjeme decirle algo. El trabajo es agotador. Eso es terrible, el trabajo. Usted como madre debe saberlo. Usted como padre también, como dirigente, como que presta un servicio a la nación o a la iglesia, el trabajo como es agotador. Agotador el trabajo. De pronto Wycliffe tuvo que suspender su trabajo en las misas, las ceremonias, la traducción de la Biblia. Porque aunque no tenía, escuche bien, no tenía 60 años de edad, ahora, producto de esas ocupaciones y de la trama de los enemigos tramando contra este siervo de Dios, todas estas cosas y los viajes le habían debilitado fuertemente y se había envejecido prematuramente. El apologeta del Señor, hermanos queridos, no tenía 60 años, parecía un hombre de 80 años, y le sobrevino una peligrosa enfermedad a Wycliffe, cuyas nuevas, al llegar a oídos de los frailes, los llenaron de alegría. Los hermanos católicos, los dirigentes, el Papa, los que estaban en guerra allá arriba en la cabeza, cuando se enteraron que Wycliffe, el lucero de la Reforma, estaba enfermo, esto le llenó ¿de qué? De alegría. Igualito a la profecía de Apocalipsis 11, cuando mataron a los 2 testigos, ¿se acuerdan? Que se enviaban regalos unos a otros. Bueno, este fue en sentido figurado. Los testigos, este fue real. El testigo del señor Wycliffe. Ahora, ¿qué hicieron los enemigos de la verdad? Fueron hasta el lecho, hasta la cama, donde estaba quien Wycliffe tendido. Y le dijeron: Wycliffe, hemos venido hasta ti. Tienes el sello de la muerte en tus labios. Conmuévete por la memoria de tus faltas y retráctate delante de nosotros de todo cuanto has dicho para perjudicarnos.
¿Qué tal, hermanos queridos? Contentos. Se va a morir este apologeta. Se va a morir porque estaba envejecido prematuramente, producto de los viajes, de la lucha psicológica, de la angustia, de todo lo que había pasado, Wycliffe, de la guerra contra los enemigos, de los enemigos de Dios contra él, que lo querían matar por diversos lugares. Y por supuesto, esto causa una presión psicológica enorme y un desgaste físico también. Y le dijeron, retráctate porque tienes el sello de la muerte en ti. Hermano, como pudo, Wycliffe los escuchó en silencio. Luego le dijo a su criado que por favor le ayudara a incorporarse, o sea, levantarse de la cama. Entonces, ¿qué hizo Wycliffe? Se levantó de la cama, estimado amigo que me escucha y amiga. Qué tremenda historia esto. Y le dijo con voz firme y robusta, que esa voz que tantas veces hizo temblar la corona y a los frailes, dijo, no voy a morir. Escuchen bien, no voy a morir, sino que viviré para volver a denunciar las maquinaciones de los frailes. Y sorprendidos estos altos dignatarios y corridos, los monjes se apresuraron a salir del aposento. Se fueron, hermanos. Los santos ángeles le dieron esa valentía, esa compañía allí. Y el Espíritu Santo ayudó a ¿quién? A Wycliffe. Y realmente, hermano, como lo dijo Wycliffe, así se cumplió. Wycliffe se levantó, hermanos queridos. Vivió bastante para dejar en manos de sus connacionales el arma más poderosa contra Roma. Se seca la flor, se marchita la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Es un yunque, la palabra de ¿quién? De Dios. Es el agente enviado por el cielo, decía este apologeta, para libertar, alumbrar y evangelizar al pueblo. Y de verdad, hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿cómo? Os hará libre. Así es, hermanos queridos. Qué tremendo. La tempestad rugía contra Wycliffe, hermanos queridos, contra Wycliffe. Pero por fin, hermano, alcanzó la cima y terminó la obra de ¿qué? De la Biblia, de traducir la Biblia. Cuando la Biblia fue traducida, hermano, al idioma de la nación, hablamos de Inglaterra, imagínate cómo se tornó la corona el Papa. Esa gente se encendió, hermano, y no había una ley que decretara que la Biblia estaba prohibida, todavía no estaba. Pero no tenga temor de ellos, los dirigentes de estos altos dignatarios se encargaron de ¿qué? De dañar, de crear, quiero decir, una ley para dañar la palabra de Dios, hermano. Y le dio las Biblias al pueblo, hermano. Y la gente a pesar de que el trabajo era lento, enojoso, ellos se encargaban de copiar. Y muchos copistas se unieron, ¿para qué? Para copiar la palabra de Dios. Y mucha gente también quería la palabra de Dios. Querían ejemplares completos o parte de los ejemplares. Uno decía, dame el Nuevo Testamento. El otro decía, dame a mí el libro de los Salmos. El otro decía, dame el libro de Mateo. Y así. El rey, la corona, por supuesto, también querían la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué hicieron, hermanos queridos? Los caudillos papales nuevamente quisieron imponer en silencio al reformador, al apologeta del Señor, que realizó la traducción de la Biblia. Y entonces le citaron ante 3 tribunales sucesivos para juzgarlo, pero sin resultado alguno. Primero, un sínodo de obispos declaró que sus escritos eran heréticos, y logrando atraer sus miradas al joven rey Ricardo, obtuvo un decreto real que condenaba a prisión a todos los que estuviesen con la doctrina de John Wycliffe. Se ganaron el emperador, hubo cambio de gobierno y estaba Ricardo II, y por supuesto esta gente es, hermano, por favor, esta gente es estratega, mañoso, se encuentran la forma de imbuir los jesuitas. Usted se da cuenta cómo trabajan ellos, hermanos queridos, de una manera extraordinaria. Yo a veces pienso que si nuestra organización está infiltrada por esos seres, hermanos, que son tan terribles, se hacen cristianos, se bautizan, se hacen pastores, es una cosa extraordinaria, se casan dentro de la organización, pero son como agentes encubiertos del Vaticano. Y aquí pasó, hermanos queridos, ¿con quién? Con Wycliffe. Con Wycliffe pasó que lo empezaron a trabajarlo y trabajaron a la cabeza general, que fue el joven Ricardo, hermanos queridos. Sí, el rey. Y déjenme decirle, hermanos queridos, que el hermano no tuvo temor.
¿Sabe qué hizo Wycliffe? Recurrió al ente superior, al clero, ante el Concilio Nacional y exigió que se reformaran los enormes abusos sancionados por la Iglesia y presentó una apología enorme ante el Concilio Nacional. Es como decir en Venezuela el Congreso o la Asamblea Nacional, que es en Venezuela. Con notable don de persuasión que hizo Wycliffe, describió las usurpaciones y las corrupciones en la sede papal. Y sus enemigos quedaron confundidos y aturdidos. Y después de dar esta apología en defensa de la verdad, que se revocó el edicto de persecución contra los cristianos y se dijo: el reformador debe quedar libre. Y los prelados papales, católicos, los sacerdotes se quedaron abismados, porque a nivel de nación se defendió la causa de la reforma de John Wycliffe. Hubo un tercer concilio, hermanos queridos, para atentar contra el siervo de Dios. ¿Te das cuenta, hermano, que es una cosa extraordinaria la historia y las estrategias del maligno? Por tercera vez le citaron para formarle juicio, y esta vez ante el más alto tribunal eclesiástico del reino. Y en esta corte, por supuesto, no había favoritismo hacia nada. Y Wycliffe se vería obligado a dejar la doctrina, o de lo contrario iba a ser como quemado. Bien, hermano, Wycliffe no se retractó, no quiso disimular nada, asistió ante este concilio enorme, preparó la apología en defensa de la verdad, de los derechos, de la justicia que debía aplicarse a favor de los desfavorecidos, y dice que el poder del Espíritu Santo se hizo sentir en la sala y los circunstantes notaron la influencia de Dios y parecía que no tuvieran fuerza suficiente para abandonar el lugar. El lugar, hermanos queridos, se sintió la influencia del Espíritu Santo cuando este hombre hizo su apología. Los interpeló por el atrevimiento con que extendían sus errores y los denunció como traficantes que por amor al lucro comerciaban contra la gracia de Dios. Esta fue la lucha del hermano reformador. Hermano, déjame decirle que existe un paralelismo entre la apología de Wycliffe y la apología que vamos a preparar nosotros para el último tiempo. Recuerde que estamos hablando del mismo poder de la Roma papal, que tiene una hegemonía a nivel mundial. ¿Y quién luchará contra ella y quién podrá vencerla? Dice Apocalipsis capítulo 13. Recuerden que usted, si está viva o está vivo, y yo, vamos a ser llamados, hermanos queridos, si Dios lo tiene así registrado y nos ha visto defendiendo la verdad, vamos a ser llamados a testificar y a defender a través de una buena apología, una buena exposición, la palabra de Dios, y especialmente el día del Señor, hermanos queridos. Después que Wycliffe le dijo: ustedes no van a hacer nada contra mí, contra la verdad que es más fuerte que vosotros, os vencerá. ¿Y sabe qué hizo Wycliffe, hermano? Después de la apología, de la tremenda defensa ante esa asamblea nacional, se retiró de esta asamblea sin que ninguno de los adversarios intentaran detenerlo. Todo sorprendido, hermano. El hombre terminó su discurso, finalizó su apología y salió tranquilamente. ¿Qué os parece? Una cosa extraordinaria, hermano. Una cosa extraordinaria. Esto quedó establecida y confirmada la palabra de Dios. ¿Qué les parece, hermano querido, la historia de esta apologeta de la Edad Media? Vamos a pedirle a Catherine, si está por allí, Catherine, a ver si hay alguien que esté interactuando con nosotros. Hoy, bueno, las muchachas están trabajando, estudiando. Joel está recibiendo sus cursos especiales. Y bueno, no nos ha acompañado en este momento, es por eso. ¿Hacia dónde? Así. Muy bien, tenemos aquí a Yudeli. Feliz y bendiciones días para la audiencia y para ti, amado esposo. Dios te bendiga, amor mío. Yudeli está por ahí haciendo la obra y recibiendo clases. Carola y Hernández, muy buenos días, bendiciones. Qué bonito tema. El Señor nos ayuda a ser como ellos. Amén. Necesitamos tener el espíritu de Wycliffe. Silvia Sánchez del día, un maravilloso y bendecido día. Hermanos, Dios te bendiga, mi hermana Silvia. Gracias por tu saludo. Saludos de nuestro querido anciano Nectalí Colmenares. Muy buenos días, hermanos. Bendiciones. Nuestra hermana Sonia Muñoz. Buen día, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Igualmente, hermana Sonia, Laura Maribel Vera, cierta. Bendiciones. Feliz día, pastor. Gracias, mi estimada Laura. El Señor sea contigo. Zuleima González. Buenos días. Dios les bendiga. Gracias, Zuleima. Gracias por interactuar con nosotros, por escribirnos. Importante el saludo. El Señor les asista a todos. Hermano, Wycliffe fue llamado a compadecer ahora. ¿A dónde? ¿Sabe dónde? A Roma. Lo mandaron a llamar. El Papa
le hizo una bula, le hicieron una carta papal, un oficio, venga, preséntese ¿a dónde? A Roma. ¿Qué tal? Y el que había derramado tantas veces la sangre de los santos, por cierto que no dejaba de darse cuenta del gran peligro que le amenazaba, y sin embargo hubiera asistido. Wycliffe no tenía miedo, hermano. Wycliffe estaba dispuesto a entregar la vida por la causa de la verdad. Y él ya había preparado su apología. ¿Para qué? Para presentarse ante Roma, directamente cara a cara con este señor, el Papa de esa época. Y hermano, ¿sabe por qué no fue o no compadeció Wycliffe ante el Papa? Porque sufrió un ataque de parálisis que lo dejó imposibilitado para hacer el viaje. Dios permitió, hermano, que su siervo fuese herido de un ataque como de parálisis. Y por supuesto, él le escribió al Papa. ¿Sabe cuál era el Papa? Era Urbano VI. Y le escribió, hermano, desde su rectoría, le escribió una epístola que, si bien fue redactada en estilo respetuoso, escuche bien, con mansedumbre, como dice 1 Pedro 3:15, y un espíritu cristiano, era una aguda censura contra la pompa y el orgullo de la sede papal. En verdad me regocijo, dijo Wycliffe, en hacer notoria, afirmar delante de todos los hombres la fe que poseo, y especialmente ante el obispo de Roma, quien, como supongo, que ha de ser persona honrada y de buena fe, no se negará a confirmar gustoso esta mi fe, o la corregirá si acaso la encuentra errada. Y allí sigue, hermano querido, la retórica de este apologeta, ¿sí? Su apología, la defensa, hermanos queridos. Y él empezó a hablar del evangelio de Cristo y comenzó a hablar del rol de Cristo en la tierra, de la función que cumplió Cristo y la función que debía cumplir los prelados de ese mundo, hermanos queridos. Y le habló que debería haber una separación entre el poder religioso y el poder civil de las leyes, y no usar a para oprimir a los demás. Le habló de los abusos, de la transgresión de los mandamientos, de todo, hermano querido, le habló. O sea, que sí se hizo sentir la voz de ¿quién? De Wycliffe. ¿En dónde? En Roma. Pero, hermanos queridos, hicieron un caso omiso. La Biblia dice que el que hace lo malo, ¿qué le gusta? La oscuridad, las tinieblas. En lenguaje de señas, así es: noche, oscuridad. Vayan los saludos para los hermanitos de Maracaibo. Maracaibo, hermanos sordos de Maracaibo. Que Dios le bendiga juntos con sus hijos. También los sordos allá en Maracaibo. Bien, ahora querían dañar a este hombre, continuar dañándole, buscándole para destrozarle, para acabarle, pero la palabra de Dios dijo: no había de caer víctima del odio de sus enemigos. Wycliffe nunca miró por sí mismo, pero el Señor había sido su protector, su escudo. Y ahora que sus enemigos se creían seguros de su presa, Dios les puso fuera del alcance de ellos. En su iglesia, en Luttenworth, en el momento en que iba a dar la comunión, cayó herido de parálisis. ¿Ya? Le dio la parálisis a Wycliffe y entonces lo llevaron a su lecho y al poco tiempo murió. De esta manera, hermanos queridos, nosotros podemos visualizar, ver, entender la función de un exégeta o de un apologeta, quiero decir, de un hermano que estudió la Biblia, respetó los procedimientos, entendió la verdad tan fundamental para ese tiempo, aunque era pequeña para nosotros, pero es amplia para la época. Defendió la verdad, hermanos queridos, y movió la corona, movió al Papa, movió el sistema de los prelados, de los frailes, se levantó contra las groserías, contra la lujuria, contra los abusos, el abuso de autoridad, y en todas las cosas que hemos hablado en este momento, hermanos queridos, en esta dosis de conocimiento. Y bueno, déjeme decirle que él echó los cimientos de la obra de Dios a nivel mundial. A nivel mundial, los predicadores itinerantes andaban por todas partes del mundo sembrando la verdad y llevando los escritos de John Wycliffe. Estos escritos llegaron hasta Juan Hus, hasta Jerónimo en primer lugar, otros apologetas de la Biblia, del espíritu de profecía de la Edad Media,
y llegó también ante su futuro amigo que era Juan Hus, otro apologeta del Señor. Un hombre que fue traicionado por Segismundo, le dio un salvoconducto, hermanos queridos, y el hombre traicionó la parte y lo entregó a las fieras para que lo quemaran vivo. Hermanos queridos, Wycliffe fue levantado para hacer una obra de reforma, igualito que Juan el Bautista. ¿Sí? Cumplió una misión especial Juan el Bautista, y el heraldo de la nueva era, ¿quién fue? John Wycliffe. John Wycliffe. Así es. Bueno, la obra de Wycliffe quedó establecida, fundamentada, confirmada, y el pueblo contó con la Biblia, la mejor apología que el Señor nos ha dejado a nosotros, la defensa de la verdad. Aquí están todos los argumentos, aquí está la verdad de Dios. Bueno, déjenme decirles, hermanos queridos, y para concluir un poco esta etapa, Wycliffe, ¿qué hizo? Después de la muerte de él se levantó una terrible tempestad y persiguieron a todos los cristianos, hicieron los decretos de que todos los apologetas fueran como perseguidos y destruidos, quemados en la hoguera. Todos los escritos también, sagrados, Biblias, escritos de John Wycliffe, todo, hermano, fue condenado por la Iglesia Católica. Pero no iban a luchar contra él. Le dijo que contra él podían luchar y acabarlo si quisieran, pero contra la palabra de Dios no. E iba a permanecer para siempre. Pero sí lograron hacer cierta mella en la palabra de Dios. 40 años después, escuche bien, por un decreto del Concilio de Constancia, ¿sí? 40 años después de la muerte de Wycliffe, sus huesos fueron exhumados y quemados públicamente, y las cenizas fueron arrojadas a un hoyo, a un arroyo, quiero decir, cercano. ¿Qué os parece, hermanos queridos? Exhumar los restos, es decir, desenterrar los restos de un apologeta del Señor. Hermanos, una cosa terrible, terrible, hermano. 40 años después, los huesitos de este siervo del Señor los agarraron, y ¿qué hicieron? Lo llevaron a la hoguera. Después llevaron a la hoguera este arroyo. Lo lanzaron a un arroyo que, dice un antiguo escritor, llevó las cenizas al río Avon, y el Avon a Severna, y de Severna a los mares, y estos al océanos. Y así es como las cenizas de Wycliffe son emblemas de sus doctrinas, las cuales se hallan esparcidas hoy día por el mundo entero, dice el historiador. ¿Te das cuenta el odio satánico, hermano? La tiranía enorme de la Iglesia Católica, de la Iglesia de la Edad Media, de ese espíritu tan terrible. Y eso está en la historia. Usted puede buscar en historia, en Google, en YouTube, donde usted quiera, el navegador que usted use, pone John Wycliffe, cómo fue muerto, el decreto de Constanza, después de 40 años que los restos estaban descansando, este viejito ahí, este anciano siervo de Dios, y lo sacaron y los quemaron, hermano. El odio tan terrible y espantoso. Imagínate tú, hermanos, amados y amigos. Bueno, tantas cosas que hay que hablar de Wycliffe. Pero ese río, o ese arroyo, que llevó los restos o la ceniza de este hombre, lo llevó al río Avon, a Severna, a los mares, a los océanos, y quiere decir que era una simbología de la grandeza que iba a alcanzar el mensaje de este apologeta. Les aconsejo, por favor, que lean El Espíritu de Profecía, hermanos queridos. Hay muchos hombres que hablar. De manera resumida, podemos hablarle que hubo un defensor de la verdad, siervo de Wycliffe, discípulo de Wycliffe, que habló, dijo que se iba a levantar un hombre que sin espada ni signo de autoridad, ¿verdad? Y contra él no podían hacer nada. Él se iba a levantar para darle duro al sistema. Iba a concluir el trabajo de Wycliffe. Esto era Martín Lutero tiempo después. Juan Hus, hermanos queridos, llegó a ser un hombre catedrático, humilde de espíritu. Llegó a ser un sacerdote, llegó a ser rector de la universidad en Praga. Fue un hombre espectacular, se ganó el respeto, pero se levantó su voz contra los abusos de la Iglesia Católica, contra la violación a los mandamientos, contra el enriquecimiento, hermanos queridos,
Y hubo unos hombres que vinieron de Inglaterra y pintaron, después que prohibieron predicar el mensaje, pintaron dos cuadros. Uno, Jesucristo iba cabalgando sobre un asnito con sandalias. Los apóstoles que iban con ropa así, tú sabes, sencilla, de repente un poco andrajosa por el tiempo, con las túnicas, quiero decir, ajadas, ásperas por el camino y también descalzo. Ese era el cuadro que pintaron estos evangelistas que venían de Inglaterra en los tiempos de Juan Hus. Otro representaba una procesión pontificial en la cual se veía al Papa adornado con sus ricas vestiduras y con su triple corona, Señor en el cielo, en la tierra y en las aguas, montado en un caballo magníficamente enjaezado, precedido por clarines y seguidos por cardenales y prelados que ostentaban deslumbrantes galas. Y esto causó una impresión en ¿quién? En Juan Hus. Juan reprodujo todo esto, hermanos queridos, entendió la moraleja, el pueblo también. Y Juan se levantó, hermano. Juan Hus, otro apologeta, defendió la verdad, preparó sus apologías delante de sus enemigos, pero no se salvó de las llamas. Oye, hermano, fue llamado a testificar contra, en un concilio, en una dieta, fue llamado a testificar. ¿Y sabes qué hicieron, hermanos queridos? Le decretaron la muerte a Juan Hus. Le quitaron las investiduras que tenía el rectorado, de catedrático, de sacerdote, le colocaron unas vestiduras viles, le colocaron un gorro con forma de demonios a Juan Hus, estoy hablando de él, y lo condenaron a la hoguera, Pero este hombre dejó escritos sagrados también, registró sus apologías, pueden verlo en el Conflicto de los Siglos, la historia de este hombre y en otras fuentes de otros historiadores. Y hermanos queridos, lo llevaron a la hoguera. Dice que este querido Juan Hus lo amarraron y lo pusieron allí en la estaca y le prendieron fuego. ¿Y qué hizo esta apologeta? ¿Tener miedo? No, empezó a cantar. Y hay un cortometraje o una película que lleva el nombre de Juan Hus. Y dice la escritora norteamericana Elena White que cantaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y de esta manera murió este otro apologeta, hermanos queridos. Aquel murió porque el Señor lo mandó a descansar, pero este dio su vida, hermanos. Y el mensaje que él dio, dice que el Espíritu Santo se sintió allí, se cumplió la promesa del Espíritu Santo, impresionó a todos los que presenciaron el discurso de él. Y de allí salieron evangelistas enormes que también dieron su vida por el Salvador. Uno de ellos fue Jerónimo, su amigo también, que fue quemado. Así que hay mucho que hablar, hermanos, de los apologetas, es decir, los defensores de la verdad en la Edad Media. Son muchos. ¿Cuál es mi consejo? Lean Conflicto de los Siglos. Es una maravilla, Conflicto de los Siglos. Busquen a Lutero, a Zwinglio, a Lefebvre, a tantos hombres, hermanos, a Julián Hernández, el último, el chipitico, Julianillo. Tantos hombres, hermanos, que hay allí que se convirtieron en los siervos del Señor, se convirtieron en apologetas, prepararon sus apologías, es decir, la defensa de la verdad. Usted y yo estamos llamados a ser apologetas en este momento. Nosotros hemos alcanzado el tiempo del fin. Y para mañana vamos a ver cómo vamos a ser llamados, ante qué tipos de tribunales nosotros vamos a ser expuestos. Vamos a ser llamados ¿para qué? Para testificar de la fe. Por tal motivo, nosotros que estamos ahora estudiando esto, se cumple el dicho que dice: en guerra avisada no mata soldados, y si muere es por descuidado. Quiero decir con esto, estimados amigos, que es tiempo de prepararnos. De repente no podemos ir a una universidad, porque los títulos los dan en la iglesia. Bueno, hay algunas organizaciones, universidades católicas dan el título, y hay otras que lo dan, pero no tenemos tiempo para ir a una universidad y prepararnos como debe ser. Quiero decir, en teología, pero está la palabra de Dios. Aquí está todo. Entonces, prepararse bien. ¿En qué punto los vamos a ver mañana? Los puntos que ustedes van a hacer, o vamos a ser interrogados los que vayamos ante estos concilios, ante los tribunales, a testificar, a hacer la apología o la defensa de la fe. Bueno, estamos llegando al final de la programación. Son las 8:57. 8:57. Sandra Aguilar. Hola, buen día, pastor, bendiciones, buen día, mi hermana Sandra, bendiciones para ti. Carolina Hernández, buenos días, Dios les bendiga, que atenta al programa de hoy, que Dios siga usando a mi hermano Bellamén, hermana querida, bendiciones para ti, hermana Carolina, tu esposo y tus muchachos. Darwin Toro, saludos, pastor, gracias, Darwin, el Señor te acompañe.
Gracias por los saludos, gracias por interactuar, hermanos queridos. El Señor te fortalezca, nos fortalezca y nos dé hambre y sed de la palabra de Dios. Y recuerden, preparemos las apologías, es decir, los puntos de la defensa de nuestra fe. Bien, cuando nos demanden a razón de ella, nosotros vamos a explicarlo de una manera sencilla y llana para que el pueblo entienda. Vamos a hacer una oración para culminar. Gracias, Padre, por tu verdad. Gracias por la historia. Gracias porque existió tu siervo John Wycliffe en este siglo XIV, donde el hombre asentó las bases de la reforma, donde sus cenizas, Señor, fueron esparcidas desde ese arroyo y llegó a todos los mares. Así llegaron sus escritos. Gracias por la Biblia que fue traducida en ese momento y hoy esa fue la base para las demás traducciones. Bendice a tu pueblo a nivel nacional y mundial y ayúdanos a prepararnos para tu segunda venida. Y cuando nos llamen a dar defensa de nuestra fe, bueno, podemos hacerlo con mansedumbre. Bendice a la audiencia y bendice a los que están enfermos. En Jesucristo, amén. Chao, chao. Dios les bendiga. Hasta mañana.